Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Qué tal, Richard? Muy buen sábado para vos, para todos. Hoy tenemos historias muy particulares para compartir con ustedes. Presten mucha atención. Vamos a empezar hablando de un exfuncionario muy importante de la provincia de Córdoba que, según probó la justicia, violó a una bombero voluntaria. La chica luego se terminó suicidando por el dolor, por el sufrimiento que esto le provocó. Y ahora a este hombre, al exfuncionario, lo condenaron por asesinato. Ella se suicidó, pero la justicia entendió que fue un homicidio cometido por este hombre. Vamos a hablar con la familia de la víctima, con su abogado. También nos vamos a meter con un caso clásico de Cámara del Crimen, con el carnicero de Giles, un hombre que mató a toda su familia, que fue condenado, que estaba preso, pero que ahora se escapó de prisión. Les vamos a contar la historia y les vamos a mostrar material inédito. Y también vamos a hablar, Richard, del asesinato de una militante por los derechos humanos, esposa de un hombre que fue desaparecido durante la dictadura, apareció asesinada en su casa, se pensó en un crimen político, pero terminaron deteniendo al hijo, que quería quedarse con la indemnización del Estado. Vamos a hablar con el otro hijo, hermano del asesino, hijo de la víctima. Richard, también el desarmadero. Y también el desarmadero, donde hay una historia que me parece a mí, obviamente entra en el derecho penal, entra en lo que nosotros tratamos, que es un delito aberrante. Sí, es cierto, pero que tiene muchos componentes que lo sacan del derecho penal. Atenti, porque tiene que ver con la familia, tiene que ver con las relaciones sociales, tiene que ver con la amistad. Ya ustedes se van a enterar cuando desarrollemos la historia del desarmadero, que, como todas, es imperdible. Bueno, vamos al primer tema. Dale. Vamos al primer tema, que tiene a un condenado a prisión perpetua por una situación que es inédita en la justicia argentina. Diego Concha tiene actualmente 53 años. Este hombre era director de Defensa Civil de Córdoba, un cargo que depende del gobierno de Córdoba. No solamente asistía a los incendios para controlar incendios, motivo por el cual era muy reconocido en esa tarea, sino también catástrofes, en fin, diferentes situaciones que se pueden dar que tienen que ver con la defensa civil. Bueno, muy bien. Este hombre no solo ha sido acusado por violencia de género contra una expareja, sino también de abuso sexual contra una chica que quería ser bombero y quería entrar en la división catástrofes. La abusó. A consecuencia de ello, la chica murió. A consecuencia de esa situación, no por la violación, por el hecho de haber sido abusada. El daño psicológico fue tal que ella terminó suicidándose. Ahora, vamos a la barrida del caso y explicamos esa relación que hay entre el abuso sexual de esta chica aspirante a bombero y la condena que recibió este hombre por homicidio. Vamos a la barrida. Richard, ahí lo veíamos, aquí está, a Diego Concha, un hombre de altísimo perfil, todo cordobés lo conoce. Sería como una suerte de Alberto Crescenti, obviamente Alberto Crescenti, impecable, impoluto, pero para que se dé una idea, a nivel provincial, era un hombre que daba seguridad, daba certeza, hacía que la gente se sintiera cuidada, que, como bien decías, actuaba en catástrofes naturales, actuaba en incendios, tenía a su cargo todo un equipo de respuesta de emergencias. También durante lo que fue la pandemia tenía a cargo el control de la cuarentena, la asistencia a la gente que no podía salir de su casa. Era una suerte, con mucho respeto por este término, pero una suerte de héroe para la gente de la provincia de Córdoba. Esta cara que tenía, que hacía que todos los políticos se le juntaran, lo llevaran a los actos, se mostraran siempre junto a él, de todos los signos políticos, se empezó a caer a fines de 2021, cuando una pareja de Diego Concha lo denuncia por violencia de género, por un episodio que era de alta gravedad. No solo hablaba la pareja de golpes, sino también de amenazas con un arma, amenazas de muerte, una situación muy, pero muy brutal. ¿Qué ocurre a partir de eso?
Diego Concha, enterado de la denuncia, dice que da un paso al costado, presenta la renuncia a su cargo. Nadie entendía en un primer momento porque él dice que se va del cargo por motivos personales. Noviembre de 2021. Empieza a filtrarse esta historia de la denuncia por violencia de género cuando en ese contexto se conoce otra historia, aún más grave, que era la historia de Luana Ludueña, una joven de 26 años, novia de un bombero, que quería, como bien decía Richard, integrar el equipo de élite que manejaba Diego Concha, que había logrado la oportunidad de conversar con él y a la cual, según iba a demostrar después la justicia, Diego Concha cita para un encuentro, para hablar de trabajo, pero en realidad Richard la lleva, él dice, te paso a buscar, le pone un punto de encuentro, camino a Carlos Paz, la levanta y la lleva, obviamente sin su consentimiento, a un hotel alojamiento. Ahí, según la justicia, Diego Concha abusa sexualmente de Luana, la viola. Luana calla esto en un primer momento, luego lo empieza a contar a su novio, a su familia. Era muy complejo para ella toda esta situación porque estaba denunciando a una persona de muy buena reputación y a la cual su entorno, sus amigos, lo respetaban mucho. Ahí ella empieza a caer en un declive emocional, psicológico y termina quitándose la vida a comienzos de 2022. Todo esto es denunciado por la familia de Luana. Diego Concha es detenido, es acusado por las lesiones contra su expareja y las amenazas, pero además lo imputan por el homicidio de Luana, a quien él, en el momento de la muerte de la joven, no había tocado. Esto es lo extraño y lo fuera de lo común que les estamos contando hoy. A Concha lo acusan de un homicidio de una mujer a la cual él, en el momento de su muerte, no toca. Él la viola, según entiende la justicia. Luego ella se quita la vida. La justicia dice, esto es un asesinato. Va a juicio por jurados, Richard, y ahí, esta semana, lo condenan a perpetua a Diego Concha por las lesiones de su expareja, por la violencia de género y por el homicidio en esta situación de violación precedente. Exacto. Lo que acaba de decir Rolando es fundamental. La defensa de este hombre ha dicho, bueno, ¿me pueden demostrar qué relación hay entre la violación y la muerte? Porque la muerte no es consecuencia de las heridas sufridas físicamente durante la violación. No, la muerte se produjo sin que Diego Concha estuviese presente. Él no pone manos ni dispara, no pone manos sobre Luana, ni dispara contra ella, ni nada por el estilo. Pero él había cometido una violación y le provocó a Luana un daño psíquico permanente. Es como si la coloca a la víctima de violación en una situación tal que prácticamente la mueve a matarse. Les voy a decir, y lo intentó una vez, lo intentó 2 veces, fracasó. A la tercera vez sí lamentablemente sí lo logró. Se quitó la vida. Pero de esa situación, la justicia, a través de un jurado popular y 3 jueces profesionales, entendieron, y ya les voy a explicar cómo fue el fallo, entendieron que ahí esa situación, toda la situación, representaba un femicidio. Un femicidio. Toda la situación representaba eso. Y ustedes saben que los femicidios están incluidos en el Código Penal con pena de prisión perpetua, que es lo que le dieron a este hombre. Atenti con esto. Hubo jurado popular. Los 6 del jurado popular estuvieron de acuerdo en que este hombre sea condenado por las lesiones a su expareja y también por la muerte, por el homicidio de Luana, a quien había violado antes. 2 jueces profesionales dijeron que no, pero quedaron en minoría. Y el tercer juez profesional no emitió voto porque tiene que redactar, el presidente del tribunal, tiene que redactar los fundamentos de esta condena. Así es el procedimiento en Córdoba, bastante sencillo por otra parte, pero quiero decir, la opinión del público, 6 jurados populares, se impuso sobre lo que es para un abogado más difícil de construir teóricamente, que es cómo atribuirle homicidio a un tipo que no puso manos sobre la víctima. ¿Se entiende esto? Es absolutamente inédito. Totalmente inédito. Es inédito. Te sumo algunos datos a esta
este relato tan preciso que hacías, Diego Concha, durante el debate y también durante la investigación, fue muy canalla todo el tiempo. Sí. Esta es la opinión de Richard y mía. Sí. Fue un canalla. ¿Por qué? Porque en todo momento sostuvo mentiras tales como que Luana había accedido a tener relaciones sexuales con él. Que él no la había violado. O sea, él no negaba el encuentro, pero sí la violación. Él decía, Luana quería, fue algo consensuado. No sé por qué me están acusando a mí si ella estaba de acuerdo con tener relaciones. Lo cual le provocó siempre a la familia de Luana un dolor extra. ¿Se puede sufrir más después de la muerte de un hijo? Sí, cuando la persona que tuvo incidencia directa en esto, además calumnia a la memoria de tu hija en este caso, calumnia, escupe su memoria y plantea estas canalladas. Como que una chica que se termina suicidando por la violación que sufrió, porque no pudo seguir viviendo con eso, según el abusador, estaba de acuerdo. Ella quería tener esto y bueno, después se habrá arrepentido. Vaya uno a saber qué le pasó. Terrible lo de Diego Concha. Sí. Habló durante el juicio. Sí. Habló de él. Lastimó mucho, claro. Él habló siempre de él, de todos sus méritos, Atenti. de toda su trayectoria, de su carrera, obviamente, que tuvo, que fue virtuosa en muchos sentidos en lo profesional, no así en lo humano. Y ahí se lo estaba juzgando por lo que había hecho. Pero como bien decía Richard, el jurado popular tuvo que decidir sobre esta acusación de homicidio, que legalmente es difícil de encuadrar y de interpretar para quien tenga conocimiento de derecho que nos esté mirando, como un homicidio de una persona que no interactúa con la víctima. ¿No sería una instigación al suicidio? Bueno, tampoco, porque no había contacto entre Concha y esta joven que termina quitándose la vida. Por eso estamos hablando de una situación tan inédita. Yo les diría que es la primera vez que hay un fallo de estas características en la Argentina. ¿Ha habido algún caso vinculado con abuso de una menor por parte de un padre? Sí. También se quita la vida. Sí. Pero ahí había una relación más cercana, de contacto directo entre la víctima y el abusador que termina siendo condenado por homicidio. En este caso había sido un contacto profesional que después se corta, después de la violación no se vuelven a ver. Hay una cuestión que tiene que ver con esta figura, a ver si podemos utilizarla. A ella la pusieron en un callejón sin salida. No le dieron ninguna opción. ¿Por qué le digo esto? Solamente por el hecho del abuso sexual, obviamente que eso es fundamental. El hecho del abuso sexual le provocó una lesión psíquica, por decirlo alguna, tal vez no sea esa la expresión, un daño psicológico permanente. Entonces, ella buscó salida. Fíjese usted, cuando arrincona a alguien y no le deja más posibilidades que la muerte, y es como para pensar, como pensaron en Córdoba, el jurado popular, que estás matando. Ahora, espérese un cachito. Ella buscó salir de ahí, de ese callejón sin salida. Luana buscó salir. Una chica que, 26 años, tenía muchos deseos de entrar en este equipo de rescate por... Y atención de catástrofe. Atención de catástrofe. Tenía muchas ganas de hacerlo. Y fue a una entrevista de trabajo. No es que tenían una relación previa, con lo cual cuando Concha dice, no, porque ella lo otro, que fue consentido y demás, la está tratando de prostituta. ¿Se entiende? Directamente. Pero quería cerrar el tema del callejón. El callejón tiene una sola salida, la muerte. Ahora, ella buscó salir. ¿Cómo? Tenía un novio que era bombero, pero que también era amigo de Diego Concha. Ahora usted dígame, en esa situación, póngase en el papel del tipo, del novio o de la pareja, sí, de Luana. Póngase en esa situación. ¿Qué hace? Bueno, yo eso se lo dejo a usted. Yo le voy a decir lo que hizo este tipo, Emiliano Conti. Lo que hizo este tipo fue lo siguiente. No, querida, sacá esa denuncia. ¿Cómo vas a denunciar por abuso a Diego? Estás loca. Le hizo la vida imposible a tal punto que hay una imputación contra esta expareja por privarla de la libertad. O sea, la apretó de tal manera que no la dejaba ir a ningún lado hasta que ella le diga, sí, voy a sacar la denuncia. Ella no la sacó la denuncia, pero murió. Richard, ya estamos comunicados, los están viendo en pantalla, con Cristina
y con Sergio, que son los padres de Luana, y con Carlos Nagy, que es el abogado que los acompañó a lo largo de todo este proceso tan doloroso. Los saludamos desde Cámara del Crimen, Ricardo Canaletti, Rolando Barbano. Gracias por atendernos, estamos en directo desde Córdoba. Cristina, Sergio, queríamos empezar hablando con ustedes para que nos cuenten cómo se sienten hoy con este fallo, con esta condena a prisión perpetua contra Diego Concha. Buenas tardes. Bueno, hoy podemos decir que nos sentimos un poco más aliviados. Si bien el dolor nos va a acompañar hasta la muerte, no tenemos a Luana, pero se siente un poco de alivio de saber que hemos cumplido, que se ha hecho justicia. Cumplimos con Luana, porque ella nos pidió que no nos rindiéramos, que hiciéramos justicia por ella. Ella tenía conversaciones con ustedes después de todos estos episodios y bueno, me imagino que además de la depresión y de la angustia propia de haber sufrido una situación como esta, buscaba ayuda, ¿no? Sí, buscaba ayuda. Se sentía muy mal, tenía mucho miedo. Claro. Miedo por lo que este hombre podía llegar a hacer con ella y con la familia. También con la familia. En un momento, sí, textualmente en un momento me dijo, mamá muerta yo, ustedes pueden seguir viviendo. Como que y la acompañamos, siempre la acompañamos, hicimos todo lo que pudimos, pero no fue suficiente. Y moría día a día, después del abuso murió día a día. Se encerró en su cuarto, que era una chica que se levantaba antes a las 4 de la mañana a entrenar a su perro, para luego ir a trabajar, estudiar, y todo eso lo dejó de hacer. Tuvo un flaco favor por parte, un flaco favor es una manera hasta benévola de decirlo, por parte de este Conti, ¿no? De Emiliano Conti, que era una relación que ella tenía. Sí, no, lejos de ayudarla, de contenerla, la torturó, la siguió torturando. Le pedía que cambiara su declaración en contra de Diego Concha, le decía que él era un pobre hombre, que cómo lo iba a denunciar, que seguramente que ella había ido con él porque quería. La encerró en su auto. La encerró, ahí está lo de la privación ilegal de la libertad que se le atribuye a este hombre, a este Conti. Cuéntelo, Cristina, por favor, ese episodio, porque es muy violento. Sí, la encerró en su auto, en todo momento le decía que no le creía sobre la violación, la paseó por todo el pueblo, la paseó hasta la casa, hasta enfrente de mi casa, y le dijo, vas a denunciar, si es cierto, vas a denunciar. Y ella no quería, obviamente, en ese momento denunciar porque tenía mucho miedo. Luego la llevó a la casa del padre también, y bueno, ya el papá les puede contar lo que sucedió en ese momento. Allí adentro del auto también le pegó, le quitó el teléfono, o sea, la mantenía encerrada, no la dejaba bajar en ningún lado. ¿Y ella logró en algún momento cortar con esta relación o esta relación que usted está describiendo, que es terrible, que es casi le diría criminal, la acompañó hasta el final de sus días? Sí, ella cortó con la relación que tenía con él, pero él no la dejaba en paz. La seguía hostigando. Se había puesto firme para seguir hostigándola, llamándola por teléfono. No la dejaba descansar, si bien ella estaba mal y prácticamente no dormía, pero él siempre estaba molestándola continuamente. Señora, a usted o al papá de Luana también quería preguntarles acerca, visto desde la capital o visto desde Buenos Aires, a veces se pierde un poco las dimensiones de ciertas situaciones o cosas. ¿Tan poderoso era este hombre de defensa civil, Diego Concha, el hombre condenado a perpetua? ¿Tan poderoso era? Mira, buenas tardes. Buenas tardes. Se dice que tenía mucho poder y bueno, Luana le tenía mucho miedo le tenía a Diego Concha. Sergio, ¿y usted qué sintió cuando escuchó la versión de Diego Concha, donde él decía que todo había sido consentido, que Luana no había sido abusada, que ella había querido tener relaciones con él?
Eso es toda mentira. Soy sincero, yo conocía bien a Luana como era y nunca pudo haber consentimiento, jamás conocía bien cómo era mi hija, jamás pudo pasar eso. Él la engañó totalmente y le tendió una trampa, la salió a cazar, es un lobo con piel de cordero, así lo digo. Qué horror. Y yo lo que le preguntaba, Sergio, a usted como papá, ¿qué lo hizo sentir escucharlo a Diego Concha decir lo contrario a lo que usted está sosteniendo? Bueno, por supuesto, da asco escucharlo cómo habla, cómo miente todo el tiempo, cómo se victimiza. La verdad que da impotencia escucharlo, ¿no? Que hable con esa liviandad así, ¿no? Típico de un psicópata. Sí, claro. Bueno, me imagino que ustedes habrán apostado siempre por la máxima condena para este hombre, y la máxima condena fue la que recibió. No sé si les sorprendió que haya sido por homicidio. En ese sentido, díganme ustedes cómo tomaron el fallo al momento de dictarse, si tenían... porque, en definitiva, este acusado, Concha, se la pasó todo el tiempo hablando de él, y de sus hijos, y de todos los premios que recibió, y de todas las cosas que hizo. Nunca se refirió a Luana, jamás. Es decir, cuando habló ante el tribunal. Nunca se refirió. Y sus abogados se encargaron de ponerla a Luana en el peor lugar posible, como se suele hacer en estos casos donde hay un abuso sexual. La mujer queda siempre en el último subsuelo. Está bien, conocemos la estrategia, pero una perpetua por una muerte donde el hombre no estaba, donde Concha no estaba en ese momento allí. ¿Ustedes cómo lo tomaron? ¿Lo creían posible? ¿No lo creían posible? Ya vamos a hablar con el doctor Nagy, que es un reconocidísimo abogado de Córdoba y que ha tenido muchos casos de lo que hemos contado aquí en Cámara de Crimen. Pero quiero que ustedes me digan si tenían alguna esperanza, si tenían esperanza, no alguna, si tenían esperanza en que recibiera este hombre la máxima pena por parte de un jurado popular. Sí, usted sabe que desde el principio hasta el fin siempre tuve esperanza de que se lo condenara a cadena perpetua. Siempre estuve seguro con esa fe y esa esperanza y siempre creí en la justicia. Y por dentro sabía que eso iba a pasar, porque yo sabía cómo era Luana, que Luana habló con la verdad en todo momento, en lo que declaró. O sea, era mi hija, la conocía bien. Y también lo que declaramos nosotros, jamás mentimos en absolutamente nada, como lo hizo él y su gente también, ¿no? Entendemos. Claro. Doctor Nagy, queríamos preguntarle ahora al abogado que han tenido acompañándolos en todo este proceso, Sergio y Cristina. Doctor Nagy, le queríamos preguntar cómo se logró este encuadre de homicidio en una situación donde la víctima se quitó la vida. ¿Cómo fue la construcción y cómo fue el razonamiento que usted puso ante los jurados populares para darle forma jurídica a este fallo que podemos decir es inédito? Tengan en cuenta que nuestra audiencia no es de abogados, así que le pedimos la explicación más sencilla posible, por favor. Absolutamente. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, trascendente la resolución desde el punto de vista familiar, social, institucional y jurídico. La víctima, que ha sido alcanzada por una rapiña sexual, ya no la tenemos en vida. No tenemos posibilidad de que su relato pueda ser volcado de manera presencial en una sala de debate. Sin embargo, Luana habló después del abuso sexual. Pidió ayuda a la justicia, al polo de la mujer, la pericia psicológica, la pericia psiquiátrica y fundamentalmente una exploración psicobiográfica. Algo novedoso desde el punto de vista judicial, en donde un estudio retrogradado, una exploración de carácter retrospectiva que realizaron expertas del Poder Judicial con un equipo calificado, logró reconstruir los últimos momentos de la vida de Luana. Concretamente, el examen de las historias clínicas
toda un abordaje con familiares, amigos, vecinos, parientes y, por supuesto, esto, juntamente con lo que dijeron psicólogos y psiquiátricas, determinaron de que era víctima y había claros indicadores de un abuso sexual, que el abuso sexual fue el disparador para llegar a adoptar la decisión de terminar con su vida, que había un nexo causal, que no había presencia o indicios de mentira, fabulación o confabulación. En definitiva, se reunieron todos los presupuestos a través de esta reconstrucción, yo diría, de carácter artesanal, para que quedara demostrado un hilo conductor entre el ataque sexual de aquel 14 de noviembre del año 2021, donde este hombre seleccionó a la víctima, la trajo pérfidamente, la terminó casando, no cualquier persona. El prócer, el héroe provincial, la persona que junto al gobernador aparecía en todos los medios de comunicación explicando cómo y de qué manera y con qué recursos se luchaba contra catástrofes naturales, salvando vidas, el hombre que formaba parte del círculo del poder. Y esto, haber acreditado este hecho, este ataque sexual, con el derrumbe psicofísico de Luana, terminó ubicándolo en la escena del crimen. Homicidio con motivo de abuso sexual, con acceso carnal, doblemente calificado por la calidad funcional. Era el jefe. Luana era la persona que ocupaba dentro de la estructura de bomberos el lugar más bajo, trabajaba ad honorem, vivía haciendo solidaridad y su sueño era ingresar al ETAC, Equipo Técnico de Acción Anticatástrofe. Esto es lo que ha quedado acreditado y la ley es muy clara. Bien. En situaciones como esta hay una sola sanción, prisión perpetua. Y dejar bien en claro esto, hay distintas maneras de matar. Estamos hablando de delitos de mano propia, pero también este otro tipo de injustos penales, donde se mata también utilizando desaprensivamente un vehículo, cuando se consume alcohol en exceso, con ingesta de droga, conduciendo de una manera peligrosa y también atacando y creando un riesgo no permitido en la víctima. Si bien no estuvo en los designios de este atacante matar a Luana, debió prever que atacarla sexualmente, él, siendo el hombre de poder, y hay que decirlo, Canaletti y Rolando, utilizó un móvil que formaba parte de la flota oficial ese día. Sí. Una persona que no solamente la asaltó sexualmente, sino que luego la acorraló, la intimidó. Claro, tené cuidado con lo que vas a decir. La llevó prácticamente secuestrada hasta su casa, hasta tratar de asegurar de que ella no iba a denunciar. Y finalmente, a través de otra herramienta de trabajo que utilizó Emiliano Conti, el amigo, procuró por todos los medios que cambiara la declaración. La condigna sanción, prisión perpetua. Perfecto. Ahora, doctor, imaginamos, doctor, se viene la investigación contra Emiliano Conti. 30 de octubre de este año comienza en una cámara del crimen, cámara sexta del crimen, a ser juzgado este hombre que ya fue expulsado de la fuerza. Tiene nombre y apellido, Emiliano Conti. La acusación, privación ilegal de la libertad calificada por el uso de amenaza. La acorraló, la sometió, la golpeó, la agravió de todas las maneras posibles para que alcanzara un objetivo. Modificar la declaración. ¿Qué dijo Luana? Prefiero dar la vida, pero Canaletti, algo mucho más importante, 4 cartas póstumas, la intervención de un gabinete grafocrítica de policía judicial. En esas cartas de despedida, antes de irse a otro mundo, Luana le decía a sus familiares que no soportaba más seguir viviendo por lo que ocurrió, porque perdía la ilusión, es decir, ya no podía seguir en bomberos si él era el jefe máximo. Claro. Y dijo y se refirió a 2 personas con nombre y apellido. Una, Jorgelina Gómez, la fiscal. Por favor, acompañen a la fiscal para que haga justicia. Y otra, aunque parezca difícil, porque no se trata de una cuestión de vanidad, pero hay que entenderlo, acompáñenlo al doctor Nagy para que haga justicia. Ni el doctor Nagy ni la fiscal Jorgelina Gómez tramitaban un juicio de divorcio o un proceso laboral. Hacía referencia a esto,
que había terminado condenando a la muerte. Clarísimo, doctor. Doctor. Muy claro, doctor, muy claro. Y le agradecemos infinitamente esta posibilidad de que nos explique lo que es un fallo histórico e inédito, más allá de lo que pase en la Cámara, eso después lo veremos, pero el fallo ha sido dictado y hay que confiar en el público, en el público que toma la obligación y con responsabilidad de formar un jurado. Hay que confiar en ellos. Seguro. Doctor, le agradezco a usted, le agradezco obviamente a los padres, le Sí, a agradecemos Cristina y a Fernando. Sergio les mandamos un abrazo muy enorme. grande. Esta lucha que han llevado adelante es admirable, es impactante. Han luchado contra el poder y han logrado cumplir con lo que era una necesidad que tenía Luana, esto de dar la vida, pero que hubiera justicia. Bueno, se hizo justicia, por lo menos en esta instancia. Nuestros respetos y nuestro abrazo desde aquí. Muchísimas gracias, por estos minutos con Cámara del Crimen. Pero a Canaletti, sí, señor. Sí, Rolando, una última consideración. Sí. El poder ha sido condenado porque ha sido declarado por parte del jurado popular y el jurado técnico, Luana, la bombero que perdió la vida, y sus padres víctimas de violencia institucional. Sí, es muy importante. Muy importante. Es importante. Muchas gracias. Un abrazo grande para los tres y seguiremos este tema de... Abrazo. También el fallo determina una indemnización a la familia de 54,5 millones de pesos a raíz de lo ocurrido. Bueno, amigos, vamos a cambiar de tema. Sí, Richard. Nos vuelve el pasado. El pasado se hace presente. El pasado se fue. No. El pasado volvió. Volvió el carnicero de Giles. ¿De qué estoy hablando? Vamos a la barrida y lo contamos. Muy bien, Richard. Luis Fernando Iribarren. Pero ya lo hablamos esto. Lo hicimos en el desarmadero este caso. Claro, ya lo hablamos. Porque es un caso impactante, que ahora tiene una novedad porque este hombre está suelto, con esta mirada. Ya les vamos a contar cómo se escapó, de qué manera lo estaban controlando. Y lo digo... ¿Lo estaban qué? Vos también. Sí. Vos pero también, este hombre querido, que está aquí atrás llevaba 29 años preso. ¿Por qué? Vamos a desarrollar un poco su historia. Ya no está así, ¿eh? ¿Quién es Luis Fernando Iribarren? Que ahora está libre, ¿sí? Que fue desde el miércoles un nuevo prófugo de la República Argentina, y en esa situación empezó a transcurrir las primeras horas de esta semana. Luis Fernando Iribarren tiene una historia muy particular. Él vivía en la localidad de San Andrés de Giles, la provincia de Buenos Aires, una localidad de unos 13.000 habitantes que tiene un ritmo pueblerino. Luis Fernando Iribarren era un joven que se había quedado solo desde muy chico. ¿Por qué? Porque él le había contado a todo el mundo, su familia, su papá, su mamá, su hermana y su hermano, se habían ido a vivir a Paraguay, lo habían dejado solo. Bueno, se fue. Con lo cual, su historia despertaba toda la piedad, toda la empatía de la comunidad de San Andrés de Giles, porque... 21 años y se queda solo porque la familia se fue a Paraguay. Se había quedado solo en 1986, a los 21 años. Se habían ido a Paraguay y lo habían dejado solito en la casa. Se había dejado solo. Él, ¿qué había hecho? Se había ido a vivir con una tía, porque no tenía otro familiar, siempre en San Andrés de Giles. Vivió con la tía unos 9 años, hasta que un día los vecinos de esta mujer, de Alcira Iribarren, notaron que no estaba por ningún lado. ¿Dónde está Alcira? ¿Dónde está Alcira? 63 años al 95, o sea, pasaron muchos años desde que lo abandonó su familia, ¿no, Iribarren? Pero ahora la que faltaba era la tía. ¿Dónde fue la tía? No la encontraban. No la encontraban Aparte, por ningún lado. Vivían juntos, ella se había ocupado, no digo de criarlo, pero sí de acompañarlo en ese tránsito de la primera juventud. Todos los conocían como una dupla. La tía, que era casi una madre, y Luis Fernando Iribarren, que se ocupaba también obviamente de cuidarla. La mujer había empezado a padecer una enfermedad gravísima, tenía una forma de cáncer, lo sabían sus vecinos, pero lo sorprendió que
de un día para el otro desapareciera. No estuviera más. Le empezaron a preguntar a Luis Fernando Iribarren qué había pasado con su tía. Y él primero dijo que ella se había ido a hacerse un tratamiento, a buscar una cura. Había tenido que dejar San Andrés de Giles, Richard. No, digo, claro, que se fue a la capital. Claro, se fue a la capital. A la capital para seguir un tratamiento más complejo que no podía recibir ahí en Giles, y que esa era la situación. Pero empezó a aparecer un factor que se da en todo este tipo de casos como un delator. Un olor. Odorífico. Muy intenso. Un olor horrible que empezó a salir de la casa donde vivían Iribarren y su tía. Del patio. Venía del patio. Un olor insoportable que hizo que los vecinos empezaron a hacerse preguntas, empezaron a preguntarle a él, hasta que terminaron llamando a la policía, Richard. Sí, en el campo hay un montón de olores, sí, está bien, pero esto es muy particular, ustedes lo deben entender. Y llamaron a la policía, como dice Rolando. Llega la policía y también advierte lo mismo, ¿no? Entonces, a ver, ¿de dónde viene? Y ahí llegan al patio. Llegan al patio sigue Rolo. Y se encuentran con el cuerpo de Alcira asesinado a hachazos. Golpes de hacha. Golpes de hacha. No fue ni a hacerse ningún tratamiento a Capital Federal. Siempre estuvo ahí y fue asesinada a hachazos. Lo interrogan a Luis Fernando Iribarren, le preguntan obviamente por el asesinato de su tía, y él confiesa. Dice: yo la veía sufrir, la veía muy mal, su enfermedad no tenía cura, ella cada vez estaba peor, la pasaba peor, así que un día decidí asfixiarla, pero no logré matarla. Yo quería sacarle el sufrimiento. Así que como no pude asfixiarla, como no pude matarla de esa manera, tomé el hacha y la asesiné. Sí. Una cuestión de, vi el hacha ahí y, bueno, la maté. Lo que ocurrió fue que no se detuvo en ese relato Luis Fernando Iribarren. Porque cuando él cuenta el asesinato de su tía, él dice, Richard, que no había podido hacer lo mismo que había hecho con su familia. Pero como no se habían ido a Paraguay, no, mire, no teníamos patio. Yo los enterré en el campo, a 40 metros de la casa donde vivíamos hace 9 años. Claro, una casa, ahí estamos viendo ese campo que él señala para confesar, Richard, y ahí estamos viendo escenas, obviamente, el rostro de Iribarren, pero de la búsqueda que empezó en 1995, ya con, obviamente, el hallazgo del cuerpo de Alcira, de la tía de Luis Fernando Iribarren. Él confiesa los asesinatos de su papá, de su mamá, de su hermano de 15 años y de su hermanita de 9. Sí. Él va a hacer un relato que ahora vamos a ir repasando, pero él dice, yo los asesiné a los 4. ¿Cuándo? En 1986. ¿Pero no se habían ido a Paraguay? No, yo los maté, los enterré a 40 metros de la casa donde están los chanchos, en la chanchería, digamos. Ahí los enterré a todos. Con lo cual, a partir de eso, empezó una búsqueda, una excavación que hizo la policía, obviamente con orden de la justicia. Empiezan a buscar el lugar que había marcado Luis Fernando Iribarren. Si te parece, Richard, compartamos un tape de aquel momento. Dale. Que narra parte de esta historia y de la búsqueda que se iniciaba a partir del hallazgo de una mujer asesinada, de las otras 4 víctimas. En esta casa de la avenida Cámpora al 1500 en San Andrés de Giles, Fernando Iribarren mató a su tía Alcira, último eslabón de esta masacre familiar. El homicidio que permitió descubrir el horror guardado casi durante 10 años. La señora la vi, sí, la vi, una señora alta, flaca, tranquila, no molestaba a nadie. Se decía que una persona que estaba enferma. Estaba enferma, pero estaba haciendo la aplicación y andaba. Y la última vez que lo vieron hace un mes y pico atrás en el supermercado, pero no la vieron más. Como en todo pueblo chico, en Giles todos se conocen. Los Iribarren son de muchos años aquí. A Fernando, el loco para algunos, se lo conoce y se le teme. Pocos quieren hablar. ¿Lo conoce a Fernando, señora? No, nunca le vi la cara. ¿No? ¿A la familia tampoco la conoce? ¿No la conocía? ¿A los padres? Nada. ¿Y la señora Isabel? ¿Isabel cuánto? Harina. Harina. La madre de los mellizos.
amiga que está ahí, la chica, sí, la amiga gorda que está ahí. En el 90, Fernando Iribarren conoció a Isabel Harina. Con ella vivió en Giles y tuvieron mellizos. Hoy los chicos tienen 4 años. Las tareas de búsqueda en Tuyutí se reiniciaron después de las 8 con peritos de SEIT, policía y bomberos de San Andrés de Giles. El lugar que marcó el homicida es un jahuel, una vertiente donde abreva el ganado. Teniendo en cuenta que los cuerpos fueron enterrados hace 9 años, los trabajos se hacen muy difíciles. Bueno, hemos encontrado algunos restos humanos, fragmentos óseos, fundamentalmente un sacro de posiblemente un menor, fragmentos de cráneo también que podrían corresponder a un menor. ¿Base craneana sería específicamente? Y son fragmentos, así que es difícil de determinar con precisión, pero son fragmentos de huesos de cráneo. La búsqueda paciente y tenaz dio finalmente resultados. En el apartado rincón de un campo señalado por el asesino, comenzaron a aparecer esta tarde restos óseos de las víctimas. Era la prueba que faltaba. Ya no quedan dudas de que Luis Fernando Iribarren mató en 1986 a sus padres y a sus hermanos, como lo hizo hace poco con su tía. Sí, impactante, ¿verdad? Esta historia, lo que cuenta Luis Iribarren, ahora vamos a repasar su confesión. Él dice que tuvo una discusión con su padre aquella noche del cuádruple crimen en 1986, que la familia cenó sin él porque él salió a la puerta de la casa, se puso a fumar y a pensar, dijo. Y a pensar, sí. Pensé mucho, largo rato, y a partir de ese detenerse a pensar, él va a empezar con la masacre, una masacre familiar adentro de la casa donde él mismo vivía con su papá, su mamá y sus hermanos. Mira, Richard, a ver. Los maté porque les tenía bronca, sin pensar mucho. Sí, había pensado. Estuvo fumando y pensando largo rato. Y sabía dónde estaba la escopeta, porque eso fue con la escopeta. Claro, sabiendo que estaba cargada, agarré el arma y entré en la pieza en la que dormían mis padres y mi hermana. Piensen ustedes qué podía tener que ver la hermana con su pelea, su disputa con el padre. Dormían, ¿eh? Y se agarró durmiendo. Con la certeza de que tenía ubicados los cuerpos y que no me hacía falta mirar, cerré los ojos y les disparé. Así dijo, sí, cerré los ojos y les disparé. Sabía dónde estaban, va, está bien. No sé si fueron 2 o 3 balazos a cada uno. 2 o 3 a cada uno. Para que se den una idea, a la nena de 9 años la encontraron enterrada con su osito, abrazada al osito. Sí. La nena dormía cuando él la mató. Difícil creerle que no haya mirado cuando disparaba, porque mató a 3 personas en una secuencia donde ninguno pudo reaccionar. Sí, tampoco había balazos perdidos, es difícil. Pero bueno, de todas maneras, es un detalle. Cerró los ojos o no cerró los ojos. Está diciendo que los mató a escopetazos. Después de eso, él va a matar a su hermano de 15 años. Claro. Él va a decir, me arrepentí después de haberlo matado. Lo miré y dije, hermano, ¿por qué te maté? Porque él cuenta que hay una situación temporal, un espacio que él se toma entre que mata a su papá, a su mamá y a su hermana y que mata al hermano de 15 años, que según él decía no tenía que ver con el conflicto. La hermana tampoco, los padres tampoco. Él los mata a los 4 y después va a difundir la mentira de que se habían ido, va a empezar a convivir con la tía y la va a asesinar. ¿Cómo va a describir el crimen de la tía, Richard? Ella estaba muy enferma, decidí terminar con su sufrimiento. Primero la quise asfixiar, la agarré del cuello con mis manos. Como no se moría, fui a buscar el arma que guardaba en la mesa de luz, un arma de fuego, cuenta Iribarren, que va a buscar. Por ahí, y ahí es donde él va a introducir la confesión sobre los asesinatos previos, a él se le representa, según le cuenta a la justicia, el cuádruple asesinato que había cometido 9 años antes. El arma le recordó aquellos crímenes y por eso, dice él, dejó el arma y fue a tomar el hacha. El hacha, sí, porque tenía recuerdo feo. Tenía recuerdo feo y en vista de lo que iba a hacer,
que no era una delicia, pero bueno, en la mente de este tipo. Atenti, no fue declarado loco. No. Ahora vamos a aplicar. Bueno, en vista de eso, para no tener esos feos recuerdos, se quedó con el feo recuerdo de un par de hachazos en la cabeza de la tía. Terrible, Richard, fíjate. Él dice que deja el arma y dice, al llegar al patio vi el hacha. En realidad había 2 hachas, pero agarré la que tenía el mango más largo. Miren la precisión de la descripción. Y volví a la habitación de mi tía, me paré al costado de la cama y le pegué 2 golpes en el costado izquierdo de la cabeza. Asesina a sangre fría, no hay otra forma. Estalló la cabeza. De definirlo. Estalló. Bueno. Un asesinato cobarde, brutal, totalmente injustificado, que lleva a que Iribarren sea condenado a prisión perpetua. Pero ustedes saben cómo es la perpetua en la Argentina. Lo condenan, él lleva cumplido ya 29 años detenido. 29 años detenido, sí. No se olviden de ese detalle. 29 años en cana desde el 90 y pico, 95, que mató a la tía. Dale. Sin que ninguno de nosotros nos enteráramos, él, estando en el penal de Lisandro Olmos, que es donde estaba hasta ahora y donde estamos viendo estas imágenes, consigue permisos para salir a estudiar. Sale de la cárcel para ir a la Universidad Nacional de La Plata, a la Facultad de Ciencias Económicas, donde hace un curso de extensión universitaria. Él iba caminando cada vez que le tocaba la salida transitoria sin ningún tipo de vigilancia, Richard. Estaba con los alumnos, con los docentes, recibía las lecciones y se volvía caminando para la cárcel. ¿Lo habrá arreglado eso de que vaya sin custodia? ¿Lo habrá arreglado el juez de ejecución penal? Conjunto con el abogado defensor, supongo, no sé, porque eso tiene que tener el visto bueno de los juzgados de ejecución penal son los que se encargan de ver cómo los condenados cumplen la pena, en qué condiciones, cómo, si quieren hacer talleres, si están en condiciones, si progresan, todo depende de cada uno, bueno, en fin, todo eso lo decide un juzgado de ejecución penal. ¿Le habrá dado permiso para ir sin custodia? ¿Qué sé yo? Richard, fíjate cómo son las cosas. Los presos bonaerenses tienen permiso para tener teléfono celular para comunicarse con familiares, no para usar redes sociales. Pero Luis Fernando Iribarren usaba TikTok y hacía videos. Hacía videos incluso cuando salía en estas salidas para estudiar, caminaba por las calles de La Plata, se grababa, subía los videos a TikTok, nadie nunca le llamó la atención por esto, y se mostraba como una persona libre. Vamos a ver ahora uno de esos videos de Luis Fernando Iribarren en las últimas semanas. Así está bien. Nuestro colega Fernando Tocho lo difundió, a él le agradecemos. Vean a Luis Fernando Iribarren, a la carnicero de Giles, hablando en libertad transitoria. Bueno, buen día para los seguidores. Hace mucho que no les subí un video. Nada, acá volviendo de la Facultad de Ciencias Económicas, a rendir con las materias. Y por suerte en una pieza, pero por milagro, porque casi me tiró a la miércoles una motito estas de Rappi, los repartidores. Me parece a mí que las autoridades van a tener que hacer algo, porque acá en La Plata, al menos, no sé las demás ciudades, acá en La Plata estas motos andan a 2000, no respetan ninguna norma de tránsito, no respetan semáforos en rojo. A mí la que casi me atropelló fue porque se pasó un semáforo en rojo. Yo venía por 43 cruzando Avenida 13. No sé, es un descontrol. Las motos, pero más que nada las de la empresa Rappi, es un desastre. En algún momento va a pasar alguna desgracia. Bueno, acá estamos viendo el estado lamentable de las veredas platenses. Si el nuevo señor intendente Julio Alac quiere tomar alguna medida y hacer que se reparen las veredas, porque realmente bueno, los que andamos sin problemas no tenemos complicaciones, pero ustedes imagínense en estos estados de las aceras, la gente mayor, los que tienen alguna dificultad de desplazamiento, lo mal que les puede ir.
Muy bien. Ahí veíamos, Richard, a Luis Fernando Iribarren en unas salidas transitorias. Un prohombre de la comunidad. El último miércoles, este hombre tan preocupado por cómo manejan los delivery de comida, por las veredas de La Plata, se fugó, no volvió a la cárcel. De esa salida a estudiar, que le habían concedido, sin custodia. Después de 29 años, sí. No volvió a la cárcel, con lo cual quedó oficialmente prófugo. Después de 29 años preso, un hombre, ahí lo vemos en pantalla, que cometió 5 asesinatos, 5 integrantes de su familia. ¿Sabés lo que me llama la atención? Vamos a cerrar, yo voy a cerrar con eso. Que tenga seguidores. Sí, ¿no? Es un asesino con seguidores. Porque asesino lo es, mató a los 5 miembros de su familia. De la manera, no, parate, papá, mamá, así 5 miembros de su familia. Y tiene seguidores. Está bien, en Estados Unidos usted sabe que los asesinos seriales reciben cartas de amor, se casan en la cárcel, viene un montón de gente. Está todo bien, ¿eh? Mejor dicho, está todo mal. Se hace, pero bueno, está. Yo no seguiría a alguien que mató a 5 personas. No sé, pero no me quiero poner en autorreferencial ni nada por el estilo. En fin, hay gente para todo. Hay gente para todo, Richard. Decía mi abuela. Y hay gente Antonia, que en este momento está esperando que cambiemos de tema para meternos en una de las secciones que más nos comenta nuestro público. Sí, cómo no. Que tiene que ver con una canción. A ver. Ahí está sonando, Richard. A ver. Ahí está, Creedence. Bueno, Creedence. ¿Por qué? Porque es la introducción al desarmadero, que no vamos a decir nada, pero todo ocurre en la casa de una familia, ¿cierto? En Mendoza. En Mendoza. Y, no está, no importa. No, porque vieron cuando pusieron lo de, hicieron un lindo diseño con Iribarne, ¿no? Con Iribarne. Y pusieron, estaba todo manchado de sangre. Bueno, como quedaron las paredes de esta casa. Vamos, dale. Muy bien. Mendoza. Mendoza, Richard. Mendoza. La localidad es Las Heras. Las Heras, sí. Me tocó el bajo. Bueno, tocó la silla baja. Sí. Otra vez. ¿Y qué va a hacer? ¿No sube? No, ya. Encima te digo una cosa, este es el único estudio que no tiene almohadones. No sé por qué. Vos vas una conspiración. Está lleno de almohadones. Todos son altos. Acá no hay almohadones. Bueno, no importa. No es una... Tenemos que ponernos serios para hablar de lo que ocurrió allá por 2011. 2011, sí, no hace tanto. En la provincia de Mendoza, en Las Heras. Es un caso que ha quedado bastante olvidado. Muy olvidado. La policial, a pesar de las derivaciones tremendas que tiene ya la sola descripción de los hechos. Pero nos vamos a poner en escena. La localidad de Las Heras, el barrio 8 de Mayo. Sí, señor. Es el 8 de diciembre de 2011. Sí, el Día de la Virgen. El Día de la Virgen. El Día de la Virgen, 8 de diciembre. Sí. Cuando la tragedia se cierne en la casa de la familia Miguel. De la familia Miguel, sí, exactamente. Una casa simple. Miguel de apellido, ¿eh? Sí, Miguel es el apellido. Miguel de apellido, sí. Una casa donde vivían Ali Miguel, que era el dueño de la propiedad, un hombre ya para esta época de 80 años. Exactamente. Su esposa, Sara García. 85 años. Sí, la señora era más grande que... La señora era más grande que él. No matrimonio. Sí. Tenían una hija que vivía con ellos. Sí. Mónica Miguel. Ahí la estamos viendo en pantalla. Ahí está, mirá. Ahí están Ali, está... La esposa. La hija de ambos. Mónica Miguel, de 48 años, docente. Docente. Y el hijo de Mónica, hijo adoptivo. Sí. Lo cuento porque había una historia detrás de la interna familiar y de ciertas dolencias que se hablaban que tenía este niño, que se llamaba Ezequiel. Tenía 10 años apenas para la época de los acontecimientos, para el 8 de diciembre de 2011. Lo que ocurrió ese día dentro de la casa de la familia Miguel fue una verdadera masacre. La policía fue alertada por los vecinos, que se encontró con un cuadro espantoso adentro de la casa de la familia Miguel. Sí. Había sangre por todos lados, vamos a decir. Había sangre por todos lados, sangre en el hall de entrada, sí. Sangre en el living,
sangre en el baño principal y en un pasillo que tenía, y sangre en el dormitorio de Mónica, de la hija del matrimonio propietario de la casa y madre del chiquito. La policía se encontró con un verdadero baño de sangre y con los 4 integrantes de la familia asesinados a puñaladas. Ese es el tema. Todos fueron asesinados a puñaladas. Muchas puñaladas. De hecho, el chiquito Ezequiel recibió, creo que más de 17. Sí, 17. Y la mayoría de ellas en la espalda. La mayoría en la espalda, el nenito. El nene. Un nene de 10 años. Tenía 17 puñaladas en total, la gran mayoría en la espalda, el resto en el frente. Pero además, cuando empezaron a sumar puñaladas para dimensionar de alguna manera esta masacre, sí, lo que habían. Sumaron 71 puñaladas. 71 puñaladas. En total, Richard. Total, Cuando vos empezás a repasar, te encontrás con que la madre de este chiquito tenía al menos 20 puñaladas. Los abuelos también tenían una cantidad enorme de puñaladas. El abuelo tenía más de 30. La madre, la esposa del abuelo, tenía más de una decena de puñaladas. Y los cuerpos estaban distribuidos en distintos ambientes. Diferentes ambientes, sí. Hay un detalle, antes que avancemos sobre la ubicación de los cuerpos, que siempre da misterio. La casa estaba cerrada de adentro. No había puertas violentadas, no había ventanas violentadas. Y estaba cerrada de adentro. La habían trabado. Los investigadores empiezan a avanzar y descubren rápidamente que al momento del crimen, que se sitúa alrededor de las 9:30 de la noche de aquel 8 de diciembre. Aproximadamente, sí. Adentro de la casa había una quinta persona. Sí. Había quinta persona, sí. Otro chico, un nene de 13 años para esa época. Mayor que Ezequiel, pero amiguito de Ezequiel. Amiguito de Ezequiel, un chico que vivía cerca. Enfrente. Vivía en una casa ubicada cruzando la calle. De hecho, la policía se entera de que este niño había estado dentro de la casa, lo van a interrogar. El niño vivía con la abuela. El nene vivía con la abuela, sí. El padre se había separado de la madre, se había ido a vivir a otra provincia, San Juan. La madre lo había abandonado a este nene de 13 años. La abuela se había hecho cargo de criarlo, de cuidarlo. El nene les cuenta a los investigadores, si yo estaba. ¿Cómo vos estabas ahí? Tenía en una mano un corte muy grande y no paraba de sangrar. La abuela le había puesto una venda, cosa por el estilo, pero sangraba mucho. Sangraba mucho este nene. Que les va a decir a los investigadores, yo me fui a la casa de Ezequiel, a mi amiguito, estuvimos jugando unos jueguitos con la computadora, mirando tele, y en un momento entró un encapuchado. Entró un encapuchado, sí. El nene no sabía bien cómo había entrado, pero hace una descripción, todo vestido de negro, encapuchado, y dice, nos atacó a todos. Sí, atacó a todo el mundo. Y dice, escúchame, están todos muertos. No, yo me escondí detrás de la televisión. La tele aparato de tele. Con una mesa, estamos hablando de 2011 todavía. Sí. No era de pulgadita, no. Era un aparato de tele. Bueno, se escondió atrás, en definitiva, dice el pibe, y así me salvé. Claro. Preguntan, pero vos tenés un corte, ¿no? Porque en un momento yo me defendí, salí corriendo, me escondí, el asesino no me vio y salió de la casa por el patio, saltó la medianera y se fue. Se escapó. Sí. Lo cual explicaba en principio la puerta cerrada. Claro, me quedaba la puerta cerrada. Y explicaba también un reguero de sangre que vieron los policías en la escena, que salía de la casa, iba al patio, iba hacia la medianera. Esto, Richard, genera en los vecinos y en la familia de los Miguel una indignación, una bronca enorme. Los 4 asesinados en una casa, sale la gente a la calle a protestar. Sí, porque piensan que es un tema de inseguridad. Claro. Tenemos imágenes. Mira, esto fue tremendo, ¿eh? 4 personas asesinadas. Esa es la casa del cuerpo de crimen.
gente en shock. Sí, sí, totalmente, totalmente. A ver, apuñaladas las 4 personas dentro de la casa, nada forzado, pero cerrada con llave desde adentro. Pero, si vos me permitís, yo quisiera volver al tema del reguero de sangre que salía de la casa por la parte de atrás. Porque los policías lo vieron. Claro. Lo vieron. Y en un principio el vecino dice, es el asesino. El nene dice, bueno, el tipo se fue por ahí. Se fue por ahí. Bueno, los policías siguieron ese rastro, un rastro de sangre. Siguieron el rastro, vieron efectivamente sale por el patio, va a la medianera, pero siguieron. Siguieron después de la medianera y advirtieron los policías que el rastro también continuaba después de la medianera, que salía de la casa directamente, de la manzana, de la cuadra, mejor dicho, donde estaba la casa de la familia Miguel, cruzaba la calle y se perdía en la casa del nene, de 13 años, que había el amiguito de Ezequiel. Ahí empiezan a crecer las dudas. Señora, por la abuela de Ezequiel, señora, claro, porque el pibe no tenía ropa ensangrentada. Pero tenía ese corte ahí y que les sangraba muchísimo. Bueno, obviamente después lo atendieron, pero cuando lo vieron los policías, vos estabas vestido así. Y ahí surgió, en el ida y vuelta de preguntas, que la abuela había lavado sus zapatillas, las zapatillas del nene de 13 años. Las había lavado. Inmediatamente después de que él escapara de la escena del cuádruple crimen. Claro. Saliera, salvando su vida. ¿Por qué? Los policías como que empezaron a dudar del chico. Empezaron a dudar de la versión que había dado, porque aparte había un tema. Sí, un hombre encapuchado. Si había sido un hombre encapuchado, tenía que estar filmado en alguna cámara. No había tantas como hoy, pero algunas había. Tenía que haber algún móvil. ¿Por qué había ido encapuchado a matarlo? No habían robado nada. No se robó nada. Algo tenía que haber ocurrido. Sí. ¿Y por dónde había entrado? Y había salido por la medianera. Era extraño. Y aparecía esto que vos estás contando. El rastro de sangre que llega a la casa del vecinito, el vecinito que estaba herido, la ropa del vecinito que había sido lavada por la abuela. Entonces vuelven a interrogarlo a este nene. Sí, vení, de vuelta. Bueno. Hablemos de nuevo. El pibe, cuando se vio, no increpado, no fue increpado, pero cuando se vio de vuelta con que los canales estaban haciendo la misma pregunta, bueno, dijo, no fue como lo conté. Él tenía otra versión. ¿Qué pasó? Es que mi amigo Ezequiel los mató a todos. El nene de 13 años dice, yo estaba con Ezequiel jugando, sí. Ezequiel estaba en cuero, sí. Estaba sin remera, en la habitación donde estábamos, y en eso aparece Mónica, la mamá. Sí. Y lo increpa, le dice, pero ¿cómo vas a estar en cuero? No puedes estar en cuero. Y ahí, dice este nene, Ezequiel, el hijo de Mónica, agarró un cuchillo, fue a la cocina, agarró un cuchillo y la apuñaló a la mamá. Delante mío, dice el nene de 13 años. La mamá estaba cerca de su propia habitación. En la habitación de ella. De ella, sí. Sí. Pero ¿cómo? Le preguntan los policías, ¿cómo fue esta situación? No, él la empieza a apuñalar y ahí reacciona Ali Miguel, el abuelo de mi amiguito, el papá de Mónica. Claro. Y se mete. Claro. Se mete a defender a su hija de este ataque a puñaladas del nene de 10 años. Y ahí, dice el vecino, Ezequiel lo mata a su abuelo. Sí. Y después mata a la abuela. Después mata a la abuela, porque obviamente también lo había increpado. Termina de matar a Mónica. Y ahí, dice este nene, yo agarré un cuchillo también para defenderme. Porque en la escena del crimen se habían usado dos cuchillos. Dos cuchillos, sí. Uno tipo carnicero y uno de pan, serrucho. Y este nene, el vecino, dice, yo agarré un cuchillo para defenderme, porque Ezequiel, yo había visto todo, lo había tratado de frenar, Ezequiel me corta, yo me defiendo, nos tiramos el cuchillo uno al otro, yo lo termino apuñalando a Ezequiel, defendiéndome. No sabía cómo salir de la casa, me fui
por la medianera, asustado, aterrorizado. Ezequiel me llevó a decir que no dijera nada. Bueno, yo me fui, dice el nene. Y ahí se plantea un escenario nuevo. Sí, toda la culpa al nene. Toda la culpa al nene. La versión dada por este chiquito de 13 años que en un primer momento había contado otra historia. Y que, según iban a descubrir los investigadores, tenía un perfil violento, el vecino. El vecino tenía un perfil violento, sí. Había tenido problemas con compañeros de la escuela. La escuela se agarró piña. Había agarrado a piñas. Ezequiel... le dio una paliza a un pibe. Sí. Había sido suspendido de la escuela. Y Ezequiel también tenía arranques de violencia, según contaban la familia. Decían, ¿no? Ezequiel también ha tenido antecedentes, está medicado. Algunos dijeron tenía esquizofrenia, después esto se relativizó, dijeron no era así, pero sí tomaba medicación porque tenía un déficit de atención, tenía ciertos problemas de conducta que le generaban problemas con su mamá y con sus abuelos, o sea, estaba el escenario dado. Había mucha conmoción en Mendoza, estaba por asumir un nuevo gobernador, con esto de por medio, era inseguridad, era un crimen entre cuatro paredes, y ahí, Richard, salen a hablar algunos funcionarios. Sí. Habla la fiscal Claudia Ríos. Ah, sí. Habla el ministro de Seguridad. La fiscal Claudia Ríos fue fiscal de mayores. Claro, era fiscal de alumnos. No era de penal juvenil, no. Pero salen a hablar de una situación, de un escenario nuevo. Bueno, lo del encapuchado, olvídense, nos cuentan a los periodistas. Veamos lo que decían. A ver, dale. Hay una declaración fundamental que lo que se ha descartado en todo momento, la intervención de un sujeto, como se habría dicho, que habría ingresado por el techo de la casa, es decir, esto se ha desvirtuado por una testimonial de una persona presente en el lugar, ha manifestado cómo han sucedido los hechos, tratándose de la intervención no en cuanto a lo que es el hecho en sí, sino una declaración de menor de edad. Ha pasado la causa a disposición del fiscal penal de menores. Las muertes se producen con los actores que han fallecido y con el testigo. Ahora hay un camino un poquito más sensible que hay que dar, que inclusive la doctora Ríos lo acaba de anunciar, que ella le toma el caso del fiscal penal de menores, porque han intervenido menores, en donde tendrá que determinar cuál es la participación tanto del testigo como de alguna de las víctimas del lugar, y saber con determinación quién le produjo las heridas mortales a las 4 víctimas, quién hirió en la mano al testigo y cómo se dieron las situaciones. La otra hipótesis entonces podría ser que los 2 menores asesinaron a los abuelos y a la vicedirectora. Sí, ahora hay hipótesis, digo, pero insisto en lo mismo. Yo no estoy en condiciones de decir si fue uno, el otro, los 2 o los 3, o una pelea familiar y después uno que terminó. Digo, a ver, lo más importante es, no es una ocasión de robo, no hay un enmascarado que se metió a la casa pidiendo plata para atacar. Sí podemos decir que de los indicios que hay, de la escena del crimen, de las huellas levantadas y de los testimoniales tomados hasta el momento y de las declaraciones hechas en el momento, el homicidio se había producido con participación de las 4 víctimas y del testigo presencial. Hemos hecho secuestro de ropa con sangre y zapatillas en la casa del menor que declaró. Él dice haber estado en el lugar del crimen, con lo cual eso tampoco sería una cuestión muy de sorpresa que tenga sangre su ropa y sus zapatillas, pero hay que ver la cantidad de ropa. ¿Menos fueron 2 las armas homicidas, digamos, que se utilizaban para matar? En principio aparecieron 2, pero nosotros estamos por hacer ahora, vamos a seguir continuando porque creemos que podría haber otra arma más. Bueno, muy bien. Vamos a decir esto. Había una variante de la segunda versión del pibe, según la cual mataron a los 2 nenes y después el chico vecino lo mata a Ezequiel para callarlo, porque mataron a los 2. Pero en el origen de todo esto, vos dijiste que estaban los 2 viendo televisión. Es una causa que tuvo mucho secreto debido a que hay 2 menores involucrados, uno muerto y el otro al que estaban mirando como autor de parte o de toda la masacre. ¿Qué estaban mirando? ¿Estaban mirando televisión o estaban en la computadora mirando internet? Y en internet, ¿qué estaban viendo? ¿Pornografía? Eso parece, Richard. Eso van a empezar a encontrarse los peritos. Los chicos estaban mirando pornografía
en los instantes previos a la masacre. Antes de la masacre, el abuelo del nene, o sea, Ali, Miguel y la señora, su mujer, no estaban, porque era 8 de diciembre, o sea, venían de la iglesia. Habían ido a misa. Habían ido a misa. O sea que el relato del chico, del vecino, donde decía, Ezequiel ataca a la mamá, se mete el abuelo, él lo mata al abuelo, se mete la abuela, la mata a la abuela, mata a la madre, me ataca a mí, yo lo mato, no. Era inconsistente. Y no, porque había 2 que no estaban en ese momento. En el momento en que empieza esta masacre, que empieza, se determinará que empieza con la mamá. Porque la mamá les reprocha a ellos, lo que estaban mirando internet, no está dicho, tal vez esta sea una explicación del desencadenante, pero el desencadenante pudo haber sido o que no tenía la remera, hasta llegó a decir de un posible tocamiento entre los pibes. Todo eso se descartó, pero quedó por ahí el asunto de que podían estar viendo algo por internet. Sexual. Claro. Y eso provocó una pelea entre ellos, una pelea que sigue esa pelea en el baño. En el baño continúa la pelea entre Ezequiel y este chico de 13 años, el vecino. Una pelea primero a los gritos. No se sabe si había habido golpes, pero en realidad, en vista de las heridas de cuchillo, lo de los golpes no se informó, por lo menos. Pero sí que había una pelea. Y que en un momento de la pelea, el nene de 13 años va a buscar un cuchillo y lo mata a Ezequiel. Por eso las puñaladas por la espalda. Por eso las puñaladas por la espalda. Que desmienten la versión que había dado el vecino de él mató a todos, después me atacó a mí y yo me defendí. En realidad le pega las puñaladas por la espalda, las primeras. Sí. Es más probable, y esto es lo que empieza a ver la justicia, que el vecino haya atacado a Ezequiel, lo haya apuñalado por la espalda, luego lo haya ultimado por el frente y después haya seguido con la mamá. Con la mamá que estaba en su habitación, que es atacada estando, ella estaba descansando, pero su cuerpo aparece en la entrada de la habitación, casi sobre el pasillo. Pudo haber sido que la señora se quiso defender, a pesar de la sorpresa. Imagínate, vos estás descansando en tu habitación, los pibes jugando en el living con la computadora, o con la televisión, vamos a dejar abierta esa posibilidad. Y de golpe que te ataquen, puede ser que la señora se haya movido, haya tratado de defenderse, de hecho tenía múltiples heridas, vos lo dijiste antes. Y quedó su cuerpo allí. En el momento en que el pibe, el vecino... Está por escapar. Se está por ir, pues ya está. Ya está. Crac, 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 la puerta. Se abre la puerta. Los abuelos que volvían de misa. Sí, y vos sabés una cosa, según calcularon por la data de la muerte, entre la muerte de la señora, que sería primero el nene, después la señora, la mamá, y la llegada o la muerte de los abuelos, pasaron 15 minutos. O sea, hubo 15 minutos donde el pibe... El vecino no se sabe qué hizo, pero bueno, estaba ahí. Sí, está claro que él cuando escucha la puerta se va a esconder atrás de la mesita del televisor que él había mencionado. Ahí está, o sea, lo de era la cierto mesita, eso. Sí, era cierto, pero está manipulado, él lo manipula la situación. De hecho había sangre al lado de la mesa del televisor, claro. Porque él queda herido, evidentemente. Claro, la mano, una herida grande en la mano. Se le desliza el cuchillo, o los cuchillos. Es el viejo tema de, ¿ves? Yo apuñalo, pero si no tengo un tope acá, sigue y me corta la mano. Me corta la mano. Bueno, él se esconde y entra el abuelo. Entra el abuelo primero y la abuela entra después, que es la que cierra con llave y echa el cerrojo. Por eso la casa estaba cerrada por dentro. Los abuelos llegan de la misa y no se imaginaban en absoluto. Es más, creo que el abuelo, antes de prender la luz, se tropieza. ¿Se tropieza con quién? Se tropieza con Ezequiel. Sí, porque... Es con el cuerpo de Ezequiel. Otra de las pruebas que le van a terminar de dar una lógica a la secuencia del crimen y a desmentir al vecino, que él había dicho, Ezequiel muere último porque lo mato yo, en las zapatillas del abuelo se encuentra sangre de su nieto, de Ezequiel. Él, sin ver, se acerca, se tropieza con el cuerpo, pisa la sangre de su nieto, que ya estaba muerto, ¿sí? Con lo cual era mentira lo que había dicho el vecino, imposible que Ezequiel haya sido la última víctima, cuando una de las víctimas pisa su sangre. Sí, claro. Y ahí se le va encima, se cree,
este vecino. Cuando don Alí se tropieza con su nieto, con el cuerpo, ahí sale de su escondite el vecino y lo apuñala. Y lo apuñala, y lo apuñala. Y después apuñala a la abuela. Yo no estoy muy seguro, por ahí me falta información en ese punto, o se me ha nublado un poco. Si Ezequiel, cuando ocurre todo esto, estaba estaba a punto de morir, pero no tenía ninguna reacción. Porque tuvo una sobrevida, Ezequiel. Tuvo una sobrevida, claro, termina muriendo en el hospital, pero ahí estaba... Y su abuela también. Bueno, ahí está. Los dos. Ahí está. Sara también muere en el hospital, no muere en la escena de la masacre. Sara es la última atacada por este vecino. Sí, la señora. La mata al lado de la puerta prácticamente. Exactamente. Las llaves de la casa quedan al lado del cuerpo de Sara, por eso cierra todo. ¿Qué hace el asesino, este menor? Se va por la medianera, se va a la casa de la abuela, le pide que le lave la ropa, le pide que le ponga una venda, la abuela lo cubre como puede. Se termina revelando todo esto. Era un menor de edad, con lo cual... 13 años. Nunca lo juzgan. Recontra inimputable. Nunca lo condenan. No. Va a ser internado en un instituto psiquiátrico en Mendoza. Luego el padre se lo lleva a San Juan, a otro instituto. Sí. De ahí lo echan. Se lo llevan a otro instituto en Córdoba, donde vivía la mamá. Se reencuentra con la madre. Pero obviamente nunca fue detenido. Lo terminan... liberando de toda situación de control. Se dice que volvió a Mendoza. Sí. Y que anda por ahí porque nunca se reveló su nombre. No se sabe. No, el nombre jamás se reveló. No es que nosotros lo sabemos y no lo vamos a decir. Nunca nunca se reveló. Con lo cual él anda por la vida. Sí. Es ya un niño de más de 25 años. Sí, ya es un hombre. Escúchame, me has acordado del caso inglés de Bulger. ¿Te acuerdas de Bulger? James Bulger, sí. James Bulger, un nene que mataron otros dos chiquitos que nunca después con el tiempo se aparecieron las fotos de ellos. Pero el reino inglés y acá el Estado argentino lo que hicieron con un pibe de 13 años, como allá, es enviarlo a una institución y crecieron. Y no hubo condena. Miguel. Un hecho sangriento tremendo. Sí, claro. Acá estamos viendo lo que ha visto Miguel de esta escena que ninguno de nosotros, por supuesto, presenció. Miguel, ahí vemos al asesino, al niño, claro, con los cuchillos, 2 cuchillos en las manos. Acaba de matar a su amiguito, a la madre, y están los abuelos. Están los abuelos, o sea, está en medio de la acción, porque la acción no había terminado. Sí. Impactante, Miguel, tu dibujo. Como siempre, Miguel Paradiso nos muestra lo que no podemos ver. Si quieren ver más, Miguel Paradiso Arte en Instagram, todo lo que hace el maestro Miguel cada sábado. Como siempre. Mirá lo que es esto. Espectacular. Vale $2 millones esto. Vamos a un corte. Dale, vamos. Y el motivo también menos pensado, yo diría codicia. Codicia es el ánimo desordenado de riquezas, la apetencia de tener riquezas. Y en ese camino ni la madre importa, ¿no? Richard, estamos hablando de Susana Beatriz Montoya, una mujer que tuvo una historia de vida muy dura, porque cuando empezó la dictadura, su esposo era policía, tenían 2 hijos, pero él además tenía una militancia política. La dictadura lo secuestró al marido de Susana Beatriz Montoya, ya les va a contar Richard algunos detalles tremendos, pero ella se quedó sola criando a sus 2 hijos con total valentía y llevando adelante además una lucha por justicia, por el esclarecimiento de lo que había ocurrido y obviamente una lucha solidaria con todos los desaparecidos en general. Sus hijos, uno de ellos por lo menos, se enroló incluso en la agrupación Hijos para velar y luchar por los derechos humanos. Susana vivía en Córdoba y allí, en su casa, fue donde
apareció asesinada a comienzos de este mes, un jueves. Susana Beatriz Montoya, por lo que se pudo ver, había cenado y luego la había sorprendido un atacante, un hombre, una mujer, alguien que por la espalda le había puesto una soga en el cuello, la había estrangulado, la había tirado al piso, no la había matado con la soga, pero una vez que la tuvo en el piso, en el patio de la casa, la atacó con un ladrillo. Le pegó un ladrillazo en un costado de la cabeza, luego un ladrillazo en el otro costado de la cabeza, y por si esto fuera poco, luego la había acuchillado en el cuello. La había terminado asesinando de esta manera brutal. Él o la asesina había dejado un mensaje en una de las paredes de la casa. Con lápiz labial había escrito: los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. Este fue el mensaje que quedó en la casa donde asesinaron a Susana. De inmediato se empezó a hablar de una venganza política, de una venganza vinculada con la lucha de Susana por los derechos humanos. Se relacionó esto con unas amenazas que había denunciado uno de sus hijos, Fernando Alvareda, quien había contado que a fines del año pasado lo habían amenazado a él. Él lo había contado públicamente, había tenido toda la solidaridad y también tuvo toda la solidaridad de los organismos de derechos humanos, pero de toda la sociedad en general, cuando se conoció el crimen de Susana. Él incluso, Richard, dio una nota reclamando justicia y pidiendo que las autoridades le dieran máxima difusión a lo que había ocurrido, porque obviamente esto no podía quedar así. Si te parece, vamos a compartir aquella nota que daba Fernando Alvareda, el hijo, uno de los dos hijos de Susana Beatriz Montoya. ¿Descartan un intento de robo o que la mataron o la asesinaron tratando de robarle? No robaron nada. A simple vista nosotros no hemos visto que no haya nada que falta. Están los televisores, está objetos de valor, algún anillo, qué sé yo. Está todo, no falta nada. ¿Y cómo la mataron? No, bueno, eso es una cosa que me enteré ayer en la morgue, mientras estábamos haciendo el trámite, y realmente es espeluznante. Yo en mi vida me imaginé que podía suceder una cosa así, más allá de lo que sucedió con mi padre y de la forma que lo mataron a mi padre. Saber que lo que hicieron con mi mamá el día que la mataron es terrible. Hay una pintada en el interior de la casa, en la cocina comedor, de que ahora vienen por nosotros, por mí y por mi hermano. ¿La puerta estaba abierta? No, estaba todo cerrado. O sea, ¿ingresaron por algún lugar, por alguna ventana? Lo desconozco, Luchi. No, la verdad que no puedo hacer ninguna conjetura, porque yo ni siquiera tenía llave de la casa. Yo vi el cuerpo de mi madre a través del techo de una vecina y ahí llamé al 911. No estoy solo, me lo hacen sentir, ustedes también a través de alguna llamada, de la entrevista, y lo que yo espero es que sí, que se esclarezca lo más rápido posible. Bueno, a ver, a la señora la mataron, a la señora Susana, la mataron el 1 de agosto, un jueves. Ese jueves, la persona que ustedes estaban viendo recién, Fernando Alvareda, dijo que le había acompañado a su mamá durante la tarde y que después no la vio más. Pero trascendió que las cámaras de seguridad del lugar que captan la zona donde está la casa de la señora Susana, lo vieron entrar a Fernando a las 8 y algo de la noche, de ese mismo día. Y lo vieron salir a las 22:20. O sea que no es que no la volvió a ver a su mamá, la volvió a ver a su mamá. Las cámaras no mienten, era su imagen. Ahora, en la casa, cuando se conoce el crimen, lo que descubren, según los trascendidos, obviamente, es un plato de comida, la cocina, un plato, 2 vasos y el otro plato roto con restos de comida en el patio.
La señora estaba tirada en el patio, la señora Susana. Había caído en el patio después de la agresión mortal. Y lo que parecía esa escena, lo que daba a entender es que la señora había salido al patio a darle restos de comida a los perros. Y en esa circunstancia, de atrás, la agarran con una cuerda, la quieren ahorcar con una cuerda, cae y lo que dijo Rolando, ladrillazos hasta terminar con una puñalada. La cara de la señora fue, quisieron cubrir, o quiso cubrir, la cara con yuyos, con yuyos que había. Tremendo, Richard. Sí, duele es tremendo. Lo que terminó determinando la justicia es que el asesino fue Fernando Alvareda. Por lo menos eso es lo que creo hoy. El hijo, el que ustedes escuchaban hablando recién, y creen que el móvil era una indemnización de 76 millones de pesos que estaba por cobrar Susana como parte de la reparación por el tremendo secuestro, torturas y asesinato de su marido, del padre de sus hijos. Fernando Alvareda, el hijo de Susana, creen los investigadores, mató a su mamá para quedarse con ese dinero. Para hablar de esto, Richard, ya estamos comunicados con Ricardo Alvareda, el otro hijo de Susana, y con su abogado, Juan Pablo Bastos. Les queremos agradecer desde ya por este contacto con Cámara del Crimen. Los saludamos Ricardo Canaletti, Rolando Barbano, y le quería empezar preguntando a Ricardo cómo está hoy en este momento. Sabemos que hablar y pensar en el asesinato de tu madre te pone muy mal y es totalmente lógico, pero ¿cómo estás lidiando con esta situación donde te has encontrado con Fernando detenido, acusado del crimen de tu mamá? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿cómo estamos? Qué complicado, ¿no? Día a día, la llevo día a día, personalmente. No me sale de otra manera. Entiendo muchas veces que por ahí hablar en los medios, no soy un tipo acostumbrado a hablar en los medios, nunca lo he hecho. Lo tengo que hacer por una cuestión de que, lógica, de que si esto también es parte de que ayude a esclarecer lo que le pasó a mi mamá, todo va a sumar. Y por una cuestión de que se han dicho muchas barbaridades con respecto a mi mamá después de muerta y también esclarecer un montón de cosas que no son ciertas. Aprovechar, Ricardo, la oportunidad y aclarar lo que creas pertinente, porque acá es importante, por supuesto, la memoria de tu mamá, antes que nada. Sí, totalmente. A ver, la memoria de mi mamá, una persona que hoy lamentablemente no se puede defender, y en vida tampoco se hubiera defendido porque, la verdad, una persona que no confrontó nunca ni confrontó con nadie nunca, de ninguna manera. Entonces, sí, a ver, desde el lado de Fernando se le ha acusado mucho, él mismo se encargó de acusarle de que fue la que entregó a mi papá en su momento. ¿Tu hermano dijo eso? Sí, totalmente. Sí, que es algo que no es cierto. No, obviamente que no. Conocemos la situación, lamentable situación que se produjo en la década de los años, en los años 70, quiero decir, cuando torturaron y asesinaron a tu padre. No, y además, por otra parte, el doctor Bastos lo debe saber muy bien, ha habido juicios que tuvieron que ver con aquellos que lo chuparon a tu papá, que lo maltrataron hasta matarlo. Eso que está bien claro. No sabíamos con Rolando que tu hermano había echado sospechas sobre tu madre. En realidad es una sorpresa incluso para nosotros que estamos viendo el caso desde afuera y ya nos sorprende toda la cuestión, ¿no? Incluso aprovechándose de una situación como esta para hablar. Seguramente los que lo hicieron lo habrán hecho sin intención, pero para hablar del violento clima político. En realidad todo se reduce, lamentablemente para la familia Alvareda, a una cuestión familiar. Así es, así como lo ha señalado, este crimen macabro no solamente va a quedar encuadrado dentro del Código Penal
por las agravantes de la codicia, como ustedes lo han señalado y como así lo sostiene el señor fiscal de instrucción, la alevosía con que le termina dando muerte a su propia madre y la agravante del vínculo directo, sino también hay otro indicador que es el odio. El odio. A partir de la desaparición forzada y el crimen de Ricardo Fermín Alvareda, su esposa, hoy víctima de este crimen por parte de su hijo, procuró en los primeros momentos de esa desaparición, allá por el año 1979, investigar y ver qué había pasado, y fue intimidada por la misma institución policial, como era una práctica habitual en aquellos años. Decidió dedicarse al cuidado de sus hijos y fue víctima de todas las vicisitudes que puede tener una madre en aquellos años sin trabajo, a cargo de niños pequeños. Luego, en el año 2000, ya en la democracia, en el primer juicio de la Junta a los responsables en la ciudad de Córdoba, en el primer juicio de lesa humanidad de la Justicia Federal, donde se juzgó el caso de la desaparición y muerte de Ricardo Fermín Alvareda, Fernando Alvareda, formando parte de la agrupación Hijos y teniendo una participación como querellante en ese juicio, a partir de ahí se siembra una hipótesis que no quedó corroborada en el juicio de ningún modo, de que Susana Montoya había tenido algún tipo de responsabilidad en la entrega de Ricardo Fermín Alvareda. Y esto fue una constante en la intimidad familiar, una constante de reproches de distintas intensidades a lo largo de todos estos años, pero que fue sembrando en Fernando un resentimiento importante en contra de su propia madre. Y desde la querella estamos convencidos que esto también ha sido otro de los móviles del crimen. Ahí vendría el tema del odio. Ahí vendría el tema del odio, sin descartar, doctor, sin descartar la codicia, porque usted fue lo primero que mencionó y lo primero que surge al saber que la familia iba a recibir una indemnización por lo ocurrido con su papá. Claramente. Ahora, esto que nos sorprende tanto a nosotros, y le quería volver a preguntar a Ricardo, vos de alguna manera ¿lo veías venir que podía haber algún tipo de desenlace violento en la relación de tu hermano con tu mamá? ¿Vos tenías trato? ¿Había alguna situación de rispidez constante? Porque más allá de esto que está clarísimo, que él injustamente le echara algún tipo de responsabilidad a tu mamá sobre la desaparición de tu padre tan dolorosa, lo que sabemos es que él tenía relación con tu madre, que la había acompañado al médico el día del crimen. ¿Se veía venir esto que ocurrió? ¿Vos te lo esperabas, Ricardo? No, mira, no, vérmelo venir, no, porque es inimaginable, ¿no? Pero yo trato con mi hermano no tenía, de verdad que no, más que el trato cordial de Oli Chau, porque frecuentaba casa, yo vivía con mi mamá. Y la relación con mi mamá era una relación solamente forzada por él. Mi mamá no confiaba en él, no nada, o sea, no tenía relación. O sea, mi vieja tenía que ir al médico y era yo el que le llevaba al médico, y si yo no podía, se iba en taxi, y si mi hermano se enteraba que mi mamá iba al médico, él le decía, che, yo te llevo. Claro. O sea, no era que mi mamá le iba a pedir algo a él. Sí. O sea, nunca. Sí. ¿Y ella por qué desconfiaba tanto de tu hermano, además de esta situación que debe haber sido muy dolorosa para tu vieja y para vos mismo, que él sembrara esta duda alrededor de ella con la muerte de tu padre? Pero ¿había otros elementos? ¿Había en la cotidiana o en estos encuentros, había otras rispideces que las llevaban a ella a desconfiar? Sí, nosotros tuvimos prácticamente... Mi hermano se casa muy joven, se casa con 18 años, imagínate que yo tenía 10 años, se casa muy joven y se apartó de ese núcleo familiar, entonces quedé yo y mi mamá solo. Ya mi hermana también estaba casada, mi hermana más grande también estaba casada, entonces quedamos los dos solos. Y él se encargó durante todo el tiempo de no incluirlos a nosotros dentro de su nueva familia o de compartir, y siempre fuimos yo y mi vieja solos. Un tiempo mi hermano estuvo separado, que se fue a vivir, le pidió irse a vivir con ella. Yo todavía estaba juntado en Carlos Paz con la mamá de mi hijo, y él me dijo, mi mamá me dice, yo estoy esperando que se arregle, o estoy esperando que se alquile un departamento y se vaya, porque yo vivo con un desconocido, o sea, no lo conozco, no sé ni cómo tratarlo, ni cómo hablarle, ni cómo se maneja.
una incomodidad constante de mi mamá porque él tenía llave de la casa. Claro. Porque Sí, de hecho claro. han faltado y Ricardo, después- te quería decir, luego del crimen de tu madre, lo hemos visto a tu hermano salir compungido a hablar de la cuestión. En ese momento, ¿a vos te llamó la atención su actitud, a ver, habrás visto, si habrás visto, una especie de sobreactuación o te pareció, bueno, un hermano dolido por un sufrimiento común? No, es que yo, a ver, Ricardo, yo no le creo nada, ¿eh? Yo cuando llegué a mi casa, yo conozco mi casa porque yo vivía con mi mamá. Y conozco los movimientos de mi casa como los conoce cualquier persona de los movimientos de su casa. Seguro. Se da cuenta si están vasos arriba de la mesa, si las ventanas están cerradas, se da cuenta de todo tipo de movimientos. Yo cuando llegué a mi casa, yo lo primero que dije, acá entró alguien que le conocía a mi mamá, y lo primero que se me cruzó fue él. Ah, bueno. Lo Está bien. primero que se me cruzó fue él. Está bien, está bien. Las ventanas del frente de mi casa estaban cerradas como nunca. Ni mi mamá ni yo cerramos la ventana del frente de mi casa, y las ventanas podían estar arrimadas, pero no cerradas. Y las ventanas estaban cerradas. Cuando él dice no, porque yo miré por la ventana que estaba desordenada la casa, es imposible, yo te lo digo sin mirar mi casa, es imposible mirar para adentro y ver una casa desordenada, o ver mi casa desordenada. O sea, no hay ninguna duda acerca de la autoría, para ustedes, de la autoría de Fernando. Por mi parte, ninguna. Doctor, ¿usted qué dice? Exactamente, coincido. Yo hago una valoración tratando de analizar todo el conjunto de elementos probatorios reunidos. Hay prueba indiciaria, pero hay prueba técnica, científica. Hay, por ejemplo, 9 cámaras desde el recorrido del domicilio real de Fernando Alvareda al domicilio de su madre, donde la tarde-noche del día jueves lo captan el recorrido del vehículo. Está la cámara de la esquina de la casa donde lo capta a la hora que ingresa y a la hora que egresa. Está ubicado el vehículo en el que él se movilizaba, que lo dejó estacionado a 3 cuadras del domicilio de su madre, cuando él podría haberlo dejado estacionado en la puerta o haberlo incluso ingresado al garaje. Faltan las conclusiones de una prueba genética sobre la soga secuestrada, sobre un palo, sobre los objetos secuestrados. Ah, se habla también de un palo de escoba, ¿no? Exactamente, Sí, está bien, exactamente. está Hay bien. después una prueba de mucho peso que es la siguiente, de la amenaza hecha con lápiz labial de Susana Montoya en la pared del comedor de la casa, y cotejando con las amenazas que dice haber sufrido en diciembre del año pasado Fernando Alvareda. El fiscal ya determinó a través de un informe grafocrítico que se trataría de la misma letra y que esa letra se correspondería con la de Fernando Alvareda, quien cuando declaró en la unidad judicial de homicidios el día domingo, posterior al hallazgo de su madre muerta, se le pidió que hiciera un determinado croquis del lugar y bueno, eso se sirvió como elemento probatorio para hacer esta prueba técnica que es contundente. Es muy contundente, doctor. Vale decir, mire, además conozco la tarea del doctor Juan Pablo Klinger, que es un excelente fiscal de instrucción, donde procuró reunir todos los elementos probatorios para disponer la detención. Claro. Doctor, lo quiero tener en un punto ahí, porque hablábamos al comienzo de la codicia y le quería preguntar en qué estado estaba el trámite de esta reparación que le iban a hacer a Susana Montoya, estos 76 millones de pesos que iba a cobrar, qué nivel de conocimiento tenía Fernando Alvareda de esto, para terminar de conformar el cuadro de situación en lo que hace a uno de los móviles posibles en este asesinato tan terrible. Correcto, mire, eso se trata de un reconocimiento post-mortem de Ricardo Fermín Alvareda, donde a través de una ley provincial de marzo de este año, en reconocimiento a todo lo personal policial desaparecido o muerto en la etapa de la dictadura, se los equipara a los policías que mueren en ejercicio o en cumplimiento del deber. Vale decir, a todos aquellos policías que mueren teniendo el estado policial. Claro. Como Ricardo Fermín Alvareda habría sido considerado como que en el año 79 hizo abandono de su condición de policía por la desaparición, hoy
se le reconoce ese estado policial y se lo asciende a la condición al cargo de comisario. Pero se produce una actualización de su salario a partir de marzo del año 2024, la fecha. Eso genera un reclamo administrativo que es cierto que lo llevó a cabo Fernando Alvareda a través de su abogado patrocinante, con sendos escritos suscritos por Fernando y por Susana Montoya. Eso la provincia, ese reclamo, la provincia de Córdoba ha dispuesto el pago de esa cifra y se estaba por hacer efectivo en la cuenta precisamente los días que se produce el homicidio. Por el momento no se ha hecho efectivo, dado el desenlace fatal de Susana Montoya, no se ha hecho efectivo ese cobro, pero la codicia queda acreditada porque él hizo una serie de reclamos en el seno familiar a la propia Susana Montoya, autopercibiéndose el único con derecho a percibir eso, porque él es el único que había militado en los derechos humanos procurando reivindicar la imagen de su padre. De esta síntesis, además también porque en distintos estados de WhatsApp publicó precisamente esta pretensión de que él se consideraba el único con derecho a percibir eso, no así su madre y su hermano. Es muy claro. Es clarísimo, sí. Bueno, le agradecemos muchísimo a los dos que hayan estado con nosotros estos minutos para Cámara de Crimen en una situación tan difícil como esta, donde las cosas no eran como aparecían, sino todo lo contrario, y dolorosamente todo lo contrario. Ricardo, doctor, le agradecemos mucho estos minutos, muy amables. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo grande. Les vamos a compartir, para cerrar este tema, Richard, un posteo que hizo Fernando Alvareda en la semana que pasó del crimen de su mamá a que la justicia se diera cuenta de que el asesino sería él. Fíjense lo que publicó en sus redes sociales. Ojalá me estés abrazando así de fuerte, ma. Yo siento que sí. Cuidá de nosotros. Acompaña con esta leyenda una foto de él abrazando a la mujer que cree la justicia había matado horas antes de hacer esta publicación. De vez en cuando se cuelan en organizaciones de esta naturaleza estos tipos que lo único que buscan no es reivindicar nada, sino guita. Listo. Lamentablemente llegó a un extremo feroz, que es el de matar a la madre, de la manera en que lo hizo. Bueno, Rolo, vamos a cambiar de tema. Sí, Richard. ¿De qué nos olvidamos? ¿De qué no nos olvidamos nosotros? ¿De qué no nos olvidamos? De Loan. Vamos a una barrida y hablamos del caso. Bueno, muy bien. No hay nada, como siempre. Mirá, sí hay, 79. Esto es. 79 días. Bueno, sí. Sí. No, por supuesto. Esto es lo único que hay. 79 días y Loan no está. Es terrible tener que transmitirles esta noticia que de alguna manera fuimos anticipando con Ricardo, con nuestros compañeros desde Corrientes, Paula Bernini, Sebastián Domenech, Sergio Farela, Darío Lopreite, todos los que viajaron a cubrir esto, que todo el tiempo nos transmitían las novedades aparentes que había en la investigación y que en realidad eran una puesta en escena para cubrir una investigación que es totalmente, se puede decir a esta altura, criminal. Porque lo único que hay aquí son preguntas. La justicia, lo único que hizo, y estoy hablando de la justicia provincial y de la justicia federal, lo único que ha hecho es crear nuevos interrogantes, no responder ninguno, generar una gran confusión en todos nosotros, en el público, para que de alguna manera nos olvidemos de que este nene está desaparecido, de que hay 7 personas presas y la jueza Cristina Poser Penso viene dilatando la resolución sobre ¿cómo lo va a justificar, su situación procesal, algo en la cual se han vencido todos los plazos, lo venimos diciendo todas las semanas en Cámara del Crimen, no importa ya si en estas horas dicta un procesamiento, una falta de mérito, ya superó todos los plazos legales, lo cual es ilegal. Hay que decirlo, es una jueza que les cuenta a los periodistas que la van a esperar, no puedo hablar a ustedes porque me tengo que ir a jugar al vóley con mi secretaria, porque la vida sigue y hay que seguir viviendo. Life goes on, ¿no? Eso es lo que dice la jueza y que después cuando le pone un micrófono adelante dice que ella no va a encontrar a Loan, que no tiene esperanza de encontrarlo a Loan con vida. No podemos asegurar que vayamos a encontrar a Loan. Y también ustedes están viendo la foto o la imagen de Fernando burlando,
que ya no es más abogado de la mamá. ¿Cómo que no, Richard? No es más. Sí, dijo, yo voy a Corrientes para encontrar a Loan. Lo único que me importa es encontrar a Loan. Bueno. Yo lo voy a encontrar. Voy a viajar a Paraguay, a Brasil. Yo lo voy a encontrar, dijo Burlando, que esta semana se apartó del patrocinio de los padres. Sí, los padres, la mamá, que es la que lo había contratado, dijo, no, ya no más. Ya no más el patrocinio, se queda con el abogado del inicio. Roberto Méndez. Tuvo. Sí. Roberto Méndez. Roberto Méndez, ahí. Pero Burlando se retira y también retirándose dice, no, lo que pasa es que empezaron a ir a la casa de gobierno, los padres, y bueno, ahí es un gobierno sospechado. Lo cual, primero es falso, porque no está sospechado el gobierno. Hay distintos funcionarios que están bajo sospecha, un comisario preso, no se sabe qué más pudo haber ocurrido porque la justicia realmente no ha investigado, pero no hay un gobierno bajo sospecha. Lo que parece haber es un choque de intereses políticos alrededor de Loan. Y esto realmente llama la atención porque se suponía que iban a buscar a Loan, que había gente que se ocupaba de tratar de encontrar a Loan, pero cuando los padres de Loan van a ver al gobierno de Corrientes, al gobernador Gustavo Valdés, Fernando Burlando se enoja. Y la verdad es que el gobierno debió haber estado desde el primer momento con los padres de Loan. No sabemos si lo estuvo, si no estuvo, pero no hay nada de malo en que los padres de Loan vayan a la casa de gobierno, porque ellos están tratando de encontrar ayuda en todos los estamentos del Estado. Han venido aquí a la capital, pidieron ser recibidos por el presidente Milei, Milei no los recibió Patricia Bullrich, tampoco les sirvió de mucho, pero ellos ¿qué hacen? Van y piden. ¿Qué piden? No se olviden de Loan, búsquenlo. Si los recibe el gobierno correntino y van a la casa de gobierno, pero Burlando esto le parece inaceptable, lo cual nos lleva a pensar qué intereses manejaba Burlando en toda esta situación. Bueno, sí, es cierto. Sí, es cierto. Quedan más sospechas de todo esto. Ahora, ¿se acuerda de Loan? ¡Ah! Así va a quedar. ¿Te acordás de Loan? ¡Ah! Así va a quedar. No va a haber más. No va a haber más. Quería terminar, porque sobre el caso, que no se puede, sobre la búsqueda del pibe, si no hay búsqueda, no se puede hablar de la búsqueda, ¿no? Entonces, no, quería cerrar con lo que dijo, poneme de vuelta lo que dijo la jueza federal, no es jueza provincial, jueza federal. Bueno, muy bien. No podemos asegurar que vayamos a encontrar a Loan. Muy bien. Doctora, sabemos, porque bueno, de vez en cuando agarramos un broli, qué sé yo, o nos dice, la gente de Palma nos asesora, nos dice, los abogados, qué sé yo, nos dicen, ¿no? El médico, ustedes no tienen obligación de resultado. Es cierto, doctora. Ustedes no le pueden decir, usted es mala porque no encontró a Loan. No. O sea, el médico dice, mira, hay una operación, yo no puedo asegurar el 100% de éxito. Pero los médicos saben, de acuerdo con la dolencia, 99%, 70, 80, bueno, muy cerca de 100, fantástico. Las obligaciones son de medio o de resultado. La de los abogados es de medio. ¿Qué significa? Poner todo su esfuerzo, su capacidad, su inteligencia, la que Dios le dio, no hay que pedir mucho, todo eso en busca de la realización de la justicia, que en este caso es sinónimo de encontrar a Loan con vida. O, si no está con vida, de dar una explicación a esa desaparición y posible muerte. Muy bien, eso es lo que le pedimos, doctora, que labure con conciencia, con inteligencia, con conocimiento. Es lo que usted no está haciendo. Es lo que usted no hizo nunca. En una palabra, yo no le voy a decir usted es culpable porque no encontró a Loan. Yo le voy a decir, doctora, usted es culpable porque se rascó la oreja desde que tomó la causa. Y tiene gente detenida que ya quiero saber yo qué explicación va a dar para justificar todo este tiempo de detención sin que usted haya abierto la boca, es decir, sin que haya resuelto la situación de cada uno. No porque uno esté a favor de ellos, no, porque la ley se tiene que cumplir para todo el mundo. No se puede estar preso indefinidamente. Y de vuelta a lo otro. Doctora, largue la raqueta, dedíquese a esto. ¿Está segura que todo lo que hizo estuvo bien? Yo diría que estuvo bastante mal y que no hizo muchas cosas que debió haber hecho para buscar a Loan. Después el resultado, se lo concedo.
el resultado. Pero es usted la que no puso todo el esfuerzo para caminar por esta investigación. Es usted la que fue, bueno, digamos, un tanto, no sé cómo decir, condescendiente, un tanto pagoneta, póngale. Bueno. Richard, nada más que agregar, nos tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa. Ya volvemos. Bueno, y nos vamos, amigos. Llegamos al final de Cámara de Crimen por esta edición. Así es, Richard. Agradecimientos, entonces. Agradecimientos a la familia de Palma por los libros de Hammurabi. Ahí están abajo. Los mejores códigos. En el Zócalo, los mejores libros de derecho. La Casa de la Lapicera. No, es una maravilla esta. Una maravilla. ¿Qué? ¿Dami? No, bueno, escuchá. Carlos y Elsa, un saludo grande. Casa de la Lapicera, soy Pacha 245, local 2. Bueno, y la película. No, tremendo esto de Alan. Sastrería Juncal, sastrería Medida. Una cosa espectacular, che. Alan te hace elegante, aunque seas un mono como yo. Bueno, listo. Pedimos entonces. ¿Vamos? Dale. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.